Para desarrollar este tema está Federico Cardone, que es secretario de prensa de AEFIP, y Juan Manuel Pedrini, diputado nacional por Chaco de Frente para la Victoria. Federico es un hombre que está en la comunicación y por supuesto sabe y tiene el termómetro de lo que está pasando todos los días. ¿Está de acuerdo con esta reforma política? Mira, yo creo que, como decía el diputado, no es el momento. Nosotros ayer participamos del Congreso de la CGT, donde se unificó el movimiento obrero con más de 1.500 congresales, con 124 sindicatos, y lo que estamos planteando son otras cuestiones que son las que afectan a la población en general todos los días. Hay una cuestión con el desempleo, que hay más de 100.000 puestos de trabajo que se perdieron en blanco, otro tanto de trabajo no registrado, una inflación que trepa por encima del 45%, un impuesto a las ganancias que no se reformó, que no se tocó como debería haberse hecho o como había sido la promesa de campaña del gobierno. Hay leyes que salieron, como la ley de la devolución del IVA de 300 pesos, que alcanza para compras de 2.000 pesos, cuando la canasta básica está arriba de los 12.000. Recordemos, perdóname, que un jubilado no llega a cobrar 5.000 pesos. 5.600. Exactamente, y ahora incluso aquellos jubilados que se les recomponga los saberes jubilatorios lo van a cobrar en cuotas hasta dentro de 3 años, y aquellos que se les incrementen un monto superior van a empezar a pagar impuestos a las ganancias, teniendo en cuenta que también se derogó el decreto 1242 del 2013, con lo cual más gente pasó a pagar ganancias en ese momento que lo que pagaba entonces. Entonces vemos una situación económica que afecta a la población, y como decía él, realmente hablar de una reforma para agrandar la Cámara de Diputados me parece que no es la solución a todas estas cuestiones. Federico, ayer, cuando se hizo la reunión del CGT, donde se decidieron las autoridades y nosotros anticipamos cómo se repartieron los cargos, ¿cuánta urgencia se le da al manejo de la agenda para presentarle al Gobierno Nacional una postura firme, ya se ha dicho, firme y clara sobre la cuestión de tarifas y sobre la cuestión del empleo? ¿Cómo corre la agenda de la CGT nueva? Mira, en principio esta semana va a haber una reunión del Consejo Directivo que acaba de ser proclamado en el día de ayer, y luego se va a solicitar una reunión con el presidente Mauricio Macri para plantearle esta agenda, porque también había sectores que planteaban la necesidad de un paro inminente, pero nosotros creemos que primero hay que buscar un diálogo y trazar una agenda en común para dar respuesta a las demandas de los trabajadores. En caso de que no existan esas respuestas, ahí sí tendremos que llevar a medidas de fuerza, pero dentro de una estrategia global que le permita al movimiento obrero sortear las dificultades que está teniendo en estos meses ante la caída del poder adquisitivo de los trabajadores, ante el tarifazo que, bueno, si bien la Corte falló a favor de los consumidores, vamos a tener audiencia pública en el próximo mes, con lo cual las tarifas se van a actualizar, y ahí hay que dar una discusión más profunda, porque estamos hablando que con la actualización de tarifas se están ahorrando alrededor de 4.500 millones de dólares, que son los que se les transfirió al campo con la baja de las retenciones. Entonces tenemos que discutir qué tipo de políticas queremos llevar adelante y hacia qué sectores vamos a beneficiar, porque si vos en el saldo del costo, digamos, entre tarifas y lo que se le dio por retenciones te queda en cero, vos no podés bajar el déficit fiscal que están hablando tanto desde el Ministerio de Economía, con lo cual tenés que seguir emitiendo, tenés que seguir generando más inflación, y nos seguimos endeudando afuera sin darle respuesta al mercado interno, que se ve afectado incluso por un incremento de importaciones enorme, que si uno mira la recaudación mes a mes, ve que los derechos de importación se incrementan y los derechos de exportación se caen. Federico, ¿estás de acuerdo con el blanqueo? Mira, yo creo que en principio el blanqueo quizás es una necesidad hoy en día, pero creo que más importante es darle respuesta a las personas que siempre cumplen día a día con los impuestos, porque sin duda que nosotros que trabajamos en la AFIP somos un puente entre la sociedad y el Estado, y sobre todo los trabajadores que se encuentran presos de un sistema donde tienen que pagar el IVA, tanto lo paga el rico como el pobre, impuesto a las ganancias, que estamos pagando el 35% de la mayoría como si fuéramos una multinacional. Creo que a esos sectores que siempre cumplen, que sostienen incluso el tema de las jubilaciones, porque estamos en un sistema solidario, donde es el trabajador el que hace los aportes para sostener el sistema, creo que es a esos sectores a los que hay que atender con mayor urgencia antes que aquellos sectores que han evadido o han eludido impuestos. ¿Qué pasa cuando ves Plaza de Mayo hoy colmada de gente y productores que vienen a regalar la fruta porque realmente se hace insostenible seguir así con estos precios? Bueno, vemos una presión impositiva que recae sobre el productor enorme, que después no ve el beneficio de ese trabajo que pone día a día. El productor hace un gran esfuerzo en llevar adelante su empresa, y después terminamos con una cadena de precios que se incrementa y termina en la góndola de justamente la persona
común, la clase media, la clase baja, que tiene que pagar un 1000% lo que está pagando quizá esa cadena de supermercados. Entonces vemos que es necesario atender esta cuestión y no podemos pensar que es el mercado el que tiene que delimitar o autorregular esto. Es el Estado el que tiene que intervenir, porque para eso está. Fede, gracias. Muchas gracias a usted. Un placer.